Vamos a comenzar nuestro momento de predicación y vamos a orar. Señor y Dios, gracias por la oportunidad que nos das de podernos poner ante tu palabra, Señor, que seas tú tratando nuestros corazones, nuestra alma, nuestra mente, Señor, y que todo sea por y para ti. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues en 1985, un tal Anthony Ray Hinton tenía 29 años. Él trabajaba en un almacén y vivía con su madre en Birmingham, en Alabama. Pues una noche fue arrestado por 2 asesinatos cometidos durante un robo. Ese robo era a mano armada. Hinton era completamente inocente. No había testigos, ninguna prueba física. Incluso estaba trabajando en el momento del crimen. Incluso a kilómetros de distancia de donde sucedió, pero desgraciadamente era negro, era pobre y el Estado quería cerrar el caso rápido. Es decir, encontraron la excusa perfecta para imputarle a él el caso. Su abogado, que era público, no hizo casi nada para defenderlo. La policía le dijo directamente: no importa si lo hiciste o no, vas a ir al corredor de la muerte y ningún jurado blanco te va a creer. Y tenía razón. Fue condenado a muerte, o al corredor de la muerte. Hinton fue enviado al corredor de la muerte, donde pasó casi 1/3 de toda su vida. Su celda era tan pequeña que podía con 2 manos tocar las 2 paredes de la celda. Estaba aislado durante 23 horas al día. Mientras él estuvo en la cárcel, su madre murió y él nunca pudo despedirse de ella. Durante los 3 primeros años, Hinton no habló con nadie. Estaba devastado, furioso con el sistema y también estaba furioso con Dios. Él escribió un libro y dice en el libro: empecé a enojarme con Dios, me sentí abandonado. ¿Por qué permitir que un hombre inocente sufra así? Dejé de orar por un tiempo. Y en otra parte dice: lloré tanto que no sabía si estaba orando o gritando. Vivía como el salmista en el Salmo 42 y decía: mis lágrimas fueron mi alimento de día y de noche. Pero un día algo cambió. Él se cansó del odio y dijo: si Dios me había olvidado, yo no iba a olvidarme de mí mismo. Así que decidió vivir como si fuese libre. Se puso un objetivo: hacer que al menos una persona riese cada día. Organizó un club de lectura entre los presos, usando libros como El Conde de Montecristo, con temas de injusticia y redención. También comenzó a orar de nuevo, poco a poco. No entendía el sufrimiento, pero aprendió a encontrarle sentido en medio de él. Durante décadas, sus apelaciones eran rechazadas, hasta que en 1999 el abogado Brian Stevenson tomó su caso, lo investigaron a fondo y demostraron que las pruebas balísticas eran totalmente falsas. En 2015, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló su condena por unanimidad. Fue liberado después de 30 años. Cuando salió dijo: ellos podían encerrar mi cuerpo, pero no mi mente. Yo me rehusé a odiar. El odio mata el alma y yo quería que la mía viviera. Desde entonces, Hinton se convirtió en un defensor de los derechos humanos. Ha dado charlas en universidades, iglesias e incluso ha sido invitado al Vaticano. En una entrevista dijo: yo sé que Dios no me salvó del sufrimiento, pero sí me salvó en medio del sufrimiento. El salmo que vamos a estar viendo, o la reflexión que vamos a tener hoy, va a estar basada en el Salmo 42.
Y hablando un poco del contexto de este salmo, cuando leemos el salmo nos damos cuenta que el salmista estaba abatido, estaba en un momento de desesperación. Muchos eruditos dicen que el salmo es de David y que es el momento en que David tiene que huir de Saúl, porque Saúl quería matarlo. Por lo tanto, David no podía acceder al tabernáculo de Dios, es decir, no podía estar en la presencia de Dios. En los tiempos de David y casi todo el Antiguo Testamento, la presencia de Dios estaba en un lugar muy específico. Primero Dios hablaba directamente al pueblo y después, y hacían altares y entendían que ahí estaba la presencia de Dios. Durante la vida de David, para que no lo mataran, pasó por momentos muy malos. Tenía miedo de que lo mataran. Estaba huyendo como si fuera un asesino, como si fuera David el que había hecho algo malo. Pero lo único que había hecho era ser agradable ante los ojos de Dios. Esto lo vemos en 1 Samuel 23, del 15 al 17. El que estaba haciendo las cosas mal era Saúl, pero Saúl se sale con la suya, de momento, y David tiene que huir. David estuvo durante mucho tiempo huyendo de Saúl. Esto lo vemos en 1 Samuel 27, 7, y este es el contexto donde nos encontramos en este salmo. Pediría a alguien que leyera el versículo 1 y 2, el primero que lo tenga. Versión Reina Valera del 95. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Buscando por qué suelen bramar los ciervos, encontré dos referencias que nos pueden ayudar. Una, porque tras huir de un depredador, su temperatura corporal aumenta mucho, por lo que tiene que meterse en agua para que la temperatura baje. Y dos, en épocas de apareamiento, sueltan un olor que, claro, a las hembras les encanta, les vuelve locas, pero que a sus depredadores también, y no en el mismo sentido. Entonces tienen que buscar agua para poder refrescar y limpiarse de esto. Lo que David está expresando en estos dos primeros versículos es: estoy cansado, estoy sediento, tengo la necesidad vital de Dios. David se da cuenta de que más que un cuerpo, que más que un cansancio físico, más que un temor, más que un miedo, más que esa necesidad de estar con los suyos, era su alma la que necesitaba de Dios. El versículo 3, otra que lo lea, por favor. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? David estaba sufriendo de día y de noche. Vemos a David sufriendo en cada momento de su vida, sufriendo en cada instante, y en un sufrimiento continuo, de día a noche. Y por si fuera poco, tenía que oír a esa gente que le decía: ¿y dónde está tu Dios? Seguramente algunos eruditos decían que esa pregunta podía venir de alguien que escapó con él, o no, que también puede ser que esa pregunta sea suya propia y que fuese el enemigo que le atacaba una y otra vez diciendo: ¿dónde está tu Dios? Puede ser un ataque directo del enemigo a las costillas de David. Puede ser que sea un dardo del enemigo directo al corazón de David, que está pasando por uno de los peores momentos de su vida. ¿Dónde está tu Dios? Versículo 4 y 5. Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores e encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios que está junto. David se acuerda de los buenos momentos y eso hace que todo se haga aún más difícil de comprender. Si de por sí ya estaba en un momento duro, encima pensar en los buenos momentos hace que se desanime más y más y más. Siente que su alma está abatida dentro de él. David está entrando en una espiral de emociones
que no sé cómo va a salir de aquí. De hecho, yo diría que él no puede salir de ahí, no puede solucionar nada de esto. Él no puede más con su alma sedienta y a punto de morir de sed, por lo que él mismo le habla a su alma y le dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y por eso digo que él sabe que no puede solucionar esto, por lo que él mismo se contesta diciendo: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Versículos 6 y 7. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. David sabe y tiene claro que su alma está abatida en él mismo. Sabe que en él no hay nada que le pueda sacar del pozo en el que está. Tiene claro que está buscando dentro de él y no encuentra nada que le pueda ayudar a salir de este trance tan amargo y tan duro que está viviendo. Encima tiene sed. Encima de que tiene sed, usa otra imagen para explicar un poco lo que siente. Y es como aquel que está en medio del mar y se encuentra en medio de una tempestad tan fuerte que pasan las olas y las ondas del mar por encima de él. Justamente ayer en las noticias estaba un surfero surfeando una ola inmensamente grande. La ola vino, le cayó encima, la tabla por un lado, entonces tienen que ir los de rescate a cogerle. Van en una moto acuática, va por él y le sorprende otra ola, pero a los dos. Entonces los dos se tienen que tirar al mar. Entonces tiene que venir un tercero y rescatarlo. Entonces, esta imagen de la ola grande que está tomando aire, decía que pasó entre 1 o 2 minutos para poder tomar aire. Las dos que estaban allí, ¿no? Porque las olas le pegaban una y otra vez. Este hombre está realmente abatido, no encuentra esperanza, está a punto de morir, mira para dentro de sí y no encuentra nada que le pueda ayudar a salir de aquí. Versículo 8. Pero de día mandará Yahvé su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Aunque se aferra a esa esperanza que está en Dios, pues Yahvé mandará de mañana su misericordia. Esta palabra en hebreo, que ya algunos saben, es Gesed, que es amor inagotable. Ese amor que nace desde las entrañas, ese amor que se da por el otro sin que sea merecedor de nada. David está diciendo: Yahvé mandará su amor inagotable. Ese amor que no merezco, ese amor que no soy merecedor, mandará ese amor que está dispuesto a dar su vida por la persona que ama. Y eso hará que pueda adorarle y hablar con él. Versículos 9 y 10. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? David sabe claramente de dónde viene su ayuda, que no es de otro que de Dios. Pero también sabe que si mira y se focaliza en el problema, lo único que encuentra es más y más desastres por cualquier sitio. Sabe que si miramos para dentro de nosotros, si ponemos el foco en lo que nosotros hacemos, lo único que encontraremos una y otra vez es la pregunta: ¿dónde está tu Dios? Esa pregunta que nos hiere una y otra vez en lo más profundo de nuestro corazón. Esa pregunta que se centra en el problema y no en la solución. Esa pregunta que lo que te quiere decir es: ¿ves cómo Dios no está contigo? Versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Por lo que vuelve otra vez a preguntarse: ¿esa pregunta es la que me debo hacer? No son las preguntas que muchas veces resuelven los problemas, sino que son las acciones las que hacen que ese problema se resuelva. Y acaba con el versículo diciendo: espera en Dios. Este salmo tiene mucho más de lo que yo he podido... Siguiente diapositiva.
Este salmo tiene mucho más de lo que yo he podido explicar en 10 minutos. Tampoco pretendo acapararlo todo. Solo quiero dar algunas pinceladas de lo que hemos estado viendo en este salmo. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás cansado? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes sola? ¿Tienes miedo? ¿Tienes dudas? ¿Sientes que estás a punto de morir? ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Por qué estás aquí? ¿Te habías o te habían hecho esta pregunta hoy? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste estas preguntas en boca de alguien? En nuestro país, España, vivimos momentos post-COVID, en el que una de las mayores pandemias que estamos viviendo ahora es la ansiedad y la depresión, en la que, desgraciadamente, muchas personas terminan quitándose la vida. Pero también gracias a Dios que cada vez se habla más de estos problemas y la gente busca soluciones para poder salir de esto. Y hay gente que lo está logrando. Ahora, ¿sabéis una cosa? Todas las soluciones que nosotros como humanos podamos poner, todos los conflictos que nosotros podamos solucionar, todo lo bueno que nosotros como humanos podamos hacer, es algo que sirve, claro que sirve, pero es para aquí y el ahora. Me explico. Con todo nuestro esfuerzo, con todo nuestro empeño, no podemos llegar a Dios. Podemos solucionar muchas cosas, y claro que tenemos que hacerlo, pero jamás podremos solucionar el tema de nuestra separación con Dios. Jamás podremos resolver ese problema de la sed de Dios. Cuando pensaba en este salmo se me venía a la mente algo que había leído hace poco, y es una historia muy conocida, y que seguramente mucho me podéis enseñar de esta historia, y es la mujer samaritana. Seguramente a todos nos suena esta historia, y me podéis enseñar más, pero no perdamos el hilo de lo que estamos hablando. Según este texto, ¿creéis que la mujer necesitó beber agua físicamente? ¿Físicamente necesitó beber agua después? Sí, sí. Entonces, ¿de qué agua está hablando Jesús? ¿De qué agua está hablando? Está haciendo referencia a Dios y a que necesitamos ese agua que solo viene de Dios, que nunca se agota. Jesús sabía perfectamente que la necesidad de aquella mujer no era solamente física, que por supuesto también lo necesitaba, sino que esa mujer necesitaba de Dios, necesitaba de alguien que pudiera rescatarla de su mayor problema, que era la muerte eterna. Vemos a Jesús yendo al fondo del problema. Quería atajar esto de raíz. ¿Y qué le ofrece? Una nueva oportunidad de creer en Él como el Hijo de Dios. Es más, es la primera vez en Juan que Jesús se reconoce a sí mismo como Dios. Y hay algo que cada vez que leía esta historia se me pasaba de largo, y es que esta mujer era creyente. Creía en Dios. Creía en que vendría algún día el Mesías. Creía exactamente lo mismo que un judío de Jerusalén. Entonces, ¿cuál era el problema? Ella era mujer, samaritana, y encima llevaba una vida bastante apartada de Dios. Bueno, más o menos la vida que podemos llevar muchos de los que estamos aquí, aunque creamos en Él y aunque estemos estudiando en la Facultad de Teología UEB. Jesús le ofrece una oportunidad en su vida, le ofrece sanidad para su alma, le ofrece salvación, le ofrece una nueva oportunidad, aunque queda bastante claro cómo era aquella mujer y sabe perfectamente cómo somos nosotros y sabe en qué situación y en qué situación nos encontramos. Siguiente diapositiva. ¿Y sabéis cómo Dios ataja el problema que todos tenemos? El problema de que estamos separados de Dios. Él lo atajó enviando a su Hijo a morir en la cruz del Calvario con el objetivo de que
podamos hoy volvernos a Dios, de que tengamos la seguridad de que tenemos a alguien que intercede por nosotros. Hermanos y amigos, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Estás conectado a la fuente que da ríos de agua viva? No nos olvidemos que nosotros seremos esa fuente si estamos conectados a Dios. Esto es similar a la parábola de la vid, que la pregunta es, ¿puede un racimo de uvas dar frutos si lo quitamos del tronco? La respuesta es no, claro. Sé que estás pasando por un mal momento, sé que estás dudando de muchas cosas, sé que tienes miedo, sé que tienes temores, sé que no sabes qué hacer en tu vida, sé que estás luchando y estás cansado, cansada, sé que este camino es duro, sé que por momento incluso desearíamos no haber nacido, y lo sé porque yo me encuentro en la misma situación. Pero esta mañana Dios quiere darnos una nueva esperanza. Quiere que vayamos de nuevo a la fuente que da vida inagotable. Quiere que vayamos con todas nuestras quejas, con todas nuestras dudas, con todos nuestros problemas, con todos nuestros pecados. ¿Y sabéis una cosa? Él coge todo esto y aunque me gustaría deciros que lo va a quitar todo y que ya no sufriremos más, os engañaría y estaría mintiendo. Pero ¿sabéis sí qué es lo que Él hace? Nos perdona y nos da el Espíritu que intercede por nosotros y ruega al Padre para que podamos resistir. Y lo siento por el spoiler que voy a hacer, pero os voy a decir una cosa, y es, todo acaba bien. Todo esto acaba con Dios reinando en el mundo, sobre el pecado y sobre la muerte. Esto acaba bien para los que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Nosotros estamos en el bando ganador. ¿Tú estás en el bando ganador? Hermanos y amigos, al igual que David en el Salmo 42, que estaba sufriendo y angustiado, pero sabía dónde estaba su esperanza, versículos 5b y 11b, espero que en esta mañana nos vayamos con una sola cosa, y es, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él es nuestra salvación, Él es nuestro Dios. Espera en Dios, y esperar en Dios es hacer lo que Él le agrada mientras andamos en esta vida que a veces se nos hace tan difícil. Hay una nueva esperanza, y es que Dios, por medio de Jesús, ya venció al enemigo, ya ganó la batalla. Nuestro trabajo es seguir en los brazos del Padre, sabiendo que Él nos dio una nueva vida juntamente con Él. Como conclusión, entonces, David estuvo cansado y sediento, físicamente y espiritualmente, y reconoció la necesidad de Dios en uno de los peores momentos de su vida. 2. Cuando el enemigo nos ataque y nos haga dudar acerca de dónde está nuestro Dios, nuestra alma debe de estar tan en sintonía con Dios que deberíamos gritar, esperaré en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y castillo mío. Esto es más real en el Nuevo Testamento, ya que nosotros tenemos esa promesa hecha carne. En Jesús tenemos el Espíritu Santo con nosotros. 3. Si miras para dentro de ti mismo e intentas solucionar los problemas, créeme que no vas a lograr salir de ahí, de donde estás. Tú, por tus propias fuerzas, no podrás salir de ahí. No son las preguntas, siguiente diapositiva, por favor. No son las preguntas que nos hacen dudar, sino que deben ser nuestras acciones las que nos muevan a creer. En Filipenses 2:6-11 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús es el ejemplo por excelencia de poner las prioridades en orden. Lo dice varias veces en la Biblia. De hecho, en Mateo 26, del 36 al 42, dice: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco para adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino después a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Al leer esto, claro, yo como electricista digo, mi cabeza hizo un cortocircuito. Mi cabeza hubo una explosión, ¿no? En el que pensaba: Jesús, el Hijo de Dios, estuvo angustiado. Él también se angustió. Él también fue realmente humano, 100% Dios. Él mismo sufrió en sus carnes la angustia. La diferencia es que él sabía las prioridades y este versículo lo refleja a la perfección. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cuando estaba haciendo la predicación y encontré este versículo, casi salto de alegría al darme cuenta de que Jesús me entiende a la perfección. ¿Os dais cuenta? El problema no está en angustiarse. El problema está en dónde pones tu mirada y dónde pones tu esperanza. En el caso de Jesús vemos que fue arrestado, condenado y murió, pero al tercer día resucitó. Pero él sabía, como humano, que Dios estaba con él y que si él ponía por delante la voluntad de Dios que la de él, Dios saldría victorioso. Así fue, aunque no sin sufrir, pues le golpearon, lo azotaron, le insultaron y se burlaron de él. Pero aún resonaban estas palabras en su corazón: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y para acabaremos con una doxología que dice en Hebreos 13, del 20 al 21: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.